Tal? Buenas tardes, gusto en saludarlos. Me da mucho gusto que estén aquí. La verdad es que somos afortunados, ya lo decía la semana pasada, el tener la oportunidad de 2 veces en un mismo día de escuchar palabra de Dios es un privilegio. Tenemos que valorarlo siempre en ese sentido, darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Y pues bueno, la verdad es que los felicito por haber venido en la tarde. Sabemos que no es fácil, hay muchas luchas, muchas tentaciones de repente por quedarse en casa y todo esto, pero qué bueno que decidimos estar aquí en la presencia del Señor. Y bueno, la predicación del día de hoy se va a llamar arrepentimiento genuino. Esto es bien interesante porque algunos hermanos que nos acompañaron el jueves ahí en la casa de todos ustedes al estudio bíblico que tenemos, que por cierto los invitamos también a los que quieran unirse, están cordialmente invitados. Pues empezamos a hablar de una cosa, de otra, se puso ahí buena la argumentación, las opiniones, los comentarios, y pues nos fue llevando una cosa a la otra y terminamos hablando mucho en relación al arrepentimiento y de la importancia que tiene el arrepentimiento en la vida cristiana, porque es una de las formas de que podemos hacernos un poco más agradables y aceptos en la presencia de Dios, y que es una de las cosas principales que como personas o como cristianos tenemos que hacer para poder obtener verdaderamente el perdón de nuestros pecados por parte de Dios. ¿De acuerdo? Sin arrepentimiento genuino es imposible obtener el perdón de pecados. Y eso me lleva a un ejemplo que a veces utilizo, que es identificar los 3 tipos de cristianos que existen. Algunos ya lo habrán escuchado, pero vale la pena mencionarlo. Y también lo digo con la intención de que cada quien vayamos viendo pues qué tipo de cristianos somos el día de hoy y a cuál podemos querer aspirar a ser. ¿De acuerdo? El primer tipo de cristiano que hay, hermanos, es el cristiano conmovido. ¿Sí? Es aquel hermano que es hasta cierto punto constante en la iglesia, que va, que escucha palabra, que se conmueve literal con lo que escucha en la predicación, en la iglesia, en las alabanzas, algunos hasta lloran y verdaderamente son movidos, pero como desafortunadamente nada más se queda en la emoción de su carne, normalmente en cuanto salen de la iglesia, esa emoción desaparece. Y es por eso que desafortunadamente en su vida pues no hay tantos frutos que den testimonio de que verdaderamente son cristianos, ¿correcto? Ese es un de los cristianos, vamos a decir, más fríos, por decirlo de alguna manera, los cristianos que realmente pues no dan mucho fruto. Por otro lado, están los cristianos convencidos. Y ese desde mi punto de vista, y se los platico tal cual, creo que es el punto más peligroso de todos, porque son los convencidos. ¿Convencidos de qué? Convencidos de que Dios existe, de que Jesucristo es el Señor, de que sin arrepentimiento genuino, por ejemplo, no hay perdón de pecados, que sin perdón de pecados pues, no somos agradables a Dios, que creen en la Biblia, en lo que dice la Biblia y todo eso, pero se quedan hasta ahí nada más, en un convencimiento, pero que no les permite avanzar en su vida cristiana, y es por eso que sus frutos tampoco no son tan adecuados como deberían de ser. ¿Sí? Entonces, a pesar del convencimiento, y eso es algo importante, muchas veces eso no es suficiente para que alcancemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿correcto? Y el tercer tipo de cristianos, que es al que todos debemos de aspirar, y ojalá que estemos en ese camino, es a los cristianos verdaderamente convertidos, ¿sí? Que estamos ya verdaderamente en ese proceso de conversión, en donde hemos dejado al hombre viejo, a la mujer vieja, que ha sido enterrado verdaderamente, y que hemos resucitado junto con Cristo, ¿sí? Y que entonces sí, esa conversión genuina, que como ustedes se darán cuenta, tiene como base el arrepentimiento genuino de que yo dejo todo lo que hacía y ahora ya no lo hago. O lo que no hacía, siendo correcto, ahora ya lo hago. ¿De acuerdo? Con base en un convencimiento y en una conversión verdaderamente genuina. ¿Sí? Entonces, es bien importante que todos, por favor, identifiquemos qué tipo de cristianos somos para que en función de eso vayamos trabajando cada quien en lo que nos puede estar haciendo falta, ¿sí? Y que desarrollemos todo nuestro potencial, pero sobre todo, hermanos,
que alcancemos y desarrollemos el propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cierto? Entonces, se los quería comentar esto como una introducción, creo que es interesante. Y bueno, ahora sí vámonos directo a lo que nos dice la predicación. Los invito a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 45. Cuando lleguen ahí me dicen amén, por favor. Amén. Vamos a leer lo que nos dice la palabra. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Correcto? ¿Qué nos está diciendo estos versículos, mis hermanos? Y bueno, aquí cabe hacer mención muy importante, que el que está hablando es el Señor Jesús, ni más ni menos, ¿correcto? Que estaba hablando y compartiendo con sus discípulos, y principalmente lo que hizo el Señor en este momento fue que les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen verdaderamente lo que Él les estaba explicando. ¿Qué era lo que Él les explicaba? Bueno, les explicaba que Él era el Mesías, que era necesario que sufriera y que resucitara al tercer día como parte del plan perfecto de Dios, ¿sí? Y esto para que en su nombre el mundo entero, con base en un arrepentimiento genuino de sus pecados, ¿sí?, pudieran alcanzar y recibir el perdón de Dios, ¿sí? Eso es bien importante, porque date cuenta cómo solamente el mundo logra reconciliarse con Dios de todo lo malo que hacemos por medio de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo, hermanos, es el centro del Evangelio, es la base del Evangelio, y Jesucristo siempre está en medio de todo el plan reconciliatorio de Dios con el hombre, ¿sí? Por eso es bien importante precisar, aquí no hay vírgenes, no hay santos, no hay intermediarios. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿correcto? Y lo que el Señor estaba diciendo es que estaba dando la oportunidad a que el mundo se arrepintiese de sus pecados y que mediante ese arrepentimiento el mundo se reconciliara con Dios por medio de Jesucristo, ¿cierto? ¿Correcto? Vamos ahora a Hechos capítulo 11, versículo 16, por favor. Hechos 11, 16. ¿Me dicen amén cuando estemos ahí, por favor? ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, pregunta: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Cierto? Fíjense, esto es bien interesante. ¿Qué nos están diciendo estos versículos, mis hermanos? Que nosotros, aun siendo gentiles en un tiempo, gracias a que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué nos tiene que llevar eso? Quiere decir que ese mismo don que ahora está en nosotros es el que debe de obrar con poder y gloria para generar en nosotros un arrepentimiento genuino, una convicción de querer de hacer lo malo que a lo mejor antes hacíamos, ¿cierto? Ya no podemos ser iguales, porque el tener el Espíritu Santo es lo que debe verdaderamente demostrar que nosotros ya no somos como éramos antes. Eso es bien interesante. Ojo, si nosotros seguimos pecando y seguimos en las mismas conductas de antes, aguas,
quiere decir que tal vez no hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo y Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Ya lo decía el pastor en la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es bien importante. Si yo no me alejo de las malas prácticas, de los pecados, de todo lo negativo que hacía antes, debo de prestar atención. Y debo de tratar de que mi relación con Dios sea cada vez más estrecha, para que entonces sí verdaderamente el Espíritu Santo me guíe, me ministre, y bajo esa dirección yo pueda dejar todo lo malo que antes hacía. ¿Correcto? Entonces, vamos tomando nota de eso. Fíjense, dicho todavía más claramente esto, sin arrepentimiento genuino, mis hermanos, no se deja de pecar. Y si no se deja de pecar, no hay perdón de Dios. Así de claro. ¿Correcto? Tenemos que renunciar a todas las tentaciones, a todos los pecados. Ya no podemos poner como excusa, es que el diablo me hizo caer en tentación, es que la hermanita no sé qué, o el hermanito no sé qué, la secretaria, lo que sea. No. Si ya verdaderamente el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que dar testimonio de ello. Ahora, eso lo escuchaba yo en la semana en algún lado y me llamó mucho la atención. Y dice que cuál es la mejor forma de alejarse de la tentación sexual, por ejemplo, ¿no? Muchas veces hay personas que dicen, no, yo me siento firme, yo voy a luchar y yo voy a pelear en contra de la tentación. No nos engañemos. Cuando estamos hablando de cuestiones de la carne, lo mejor es huir de la tentación. Y el Espíritu Santo es el que nos tiene que dar también esa dirección. ¿Estamos de acuerdo? Si yo ya estoy viendo que por ahí hay una tentación que me puede hacer caer, no la voy a enfrentar, porque en una de esas voy a perder. O lo más seguro es que pierda. Entonces, ¿qué hago? Simplemente mejor huyo. Dice el apóstol Pablo, huye de las pasiones juveniles. Dale, no les dice, afróntalas y tú con el poder. No, no, no. Hay que ser sensatos también en eso. ¿Sí? Hay veces que es mejor correr, pero el Espíritu Santo es el que nos va a dar la convicción de correr también. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, vayan tomando nota de eso. Ahora, eso también nos lo ha compartido varias veces el pastor Andrés, es importante retomarlo. Dios aborrece al pecado y aborrece al pecador. No nos engañemos. Es mentira del diablo lo contrario. ¿Sí? Porque tenemos un Dios que es 3 veces santo. ¿Sí? Y cuando se habla de que Dios es 3 veces santo, es una forma de demostrar ese atributo, que es uno de los más importantes de Dios, porque es en un nivel magnánimo. ¿De acuerdo? Es en un nivel superlativo. Por eso la palabra habla de que Dios es santo, santo, santo. Y si Dios es santo, 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 pues no puede convivir ni con el pecado ni con los pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Ahora, vámonos a Hechos 20, por favor. Hechos 20, 17. Me dicen amén cuando estemos ahí para que vayamos siguiendo, por favor. Amén, muy bien. Dice la palabra, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién? El apóstol Pablo, ¿correcto? Dice, cuando vieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, fíjense cómo el apóstol Pablo, en este viaje que estaba realizando desde Mileto a Éfeso, lo que nos está diciendo es que llamó a las autoridades de la iglesia para exhortarlos, ¿correcto? Eso es bien importante. El llamado no solamente era para los hermanos. El apóstol Pablo en este viaje que realizó estaba exhortando también a las mismas autoridades de las iglesias para que nadie se confundiera. ¿En qué sentido? De que siguieran el ejemplo de él, de que a pesar de todas las dificultades
que había tenido que atravesar y que sabemos que fueron muchas las dificultades que el apóstol Pablo tuvo que sortear durante todo su servicio al Señor. Y fíjense, algo bien importante es que muchas de estas dificultades el apóstol las había sufrido justamente por culpa de los judíos, de que los judíos al no reconocer al Señor Jesús como el Mesías, pues estaban en contra totalmente de lo que los apóstoles estaban predicando, de lo que el apóstol predicaba, y esto solamente es porque ellos no aceptaban el mensaje de la reconciliación con Dios por medio del perdón de pecados a través de Jesucristo. ¿Sí? Fíjense qué terrible era eso. Simplemente el apóstol, por estar compartiendo eso, que pues era una gran bendición y un gran mensaje para todos, sufría mucha persecución. Y eso va a pasar siempre con las personas que tienen un corazón religioso, porque van a estar buscando defectos en todos nosotros para que desde su punto de vista seamos inmerecedores de la gracia de Dios y del perdón de pecados. ¿Sí? Pero aquí nosotros, algo que tenemos que poner siempre en medio de todo esto es el arrepentimiento, como ya lo he dicho varias veces, para que entonces sí seamos agradables en la presencia del Señor. ¿Correcto? Ahora, esto también es importante. El apóstol Pablo dice, sigan mi ejemplo, ¿sí? De que a pesar de todas las dificultades que él había atravesado y todo esto, él sabiendo de la necesidad que tenían tanto judíos como gentiles de recibir el perdón de Dios, es que se trasladaba de un lugar a otro y de un lugar a otro y llevaba el mensaje del evangelio basado en estas cosas, y él no solamente lo predicaba públicamente, si era necesario, iba a casa por casa a compartir este mensaje, porque también muchas veces aprovechaba el estar en casa de algunos hermanos que lo recibían, pues para esconderse un poco de las acechanzas de los judíos, ¿correcto? Y eso es algo que nos debe servir a nosotros de exhortación, hermanos, de compartir el evangelio, ya sea públicamente o en privado con los hermanos. Si es necesario que vayamos a visitar a algún hermano a su casa para compartirle el mensaje a algún hermano que a lo mejor por diversas situaciones se está sintiendo inmerecedor tal vez del perdón de Dios, que vayamos y que lo animemos, que lo exhortemos a arrepentirse de lo malo que puede estar haciendo. Eso es básico, ¿sí? Pero que no nos quedemos de brazos cruzados y digamos, bueno, pues ya no quiso venir, bueno, pues es que ya no entendió. No, tenemos que ser constantes en ese mensaje y en esa actitud para que nadie se pierda por los engaños del enemigo. ¿Correcto? ¿Vale? Entonces, acuérdense, mis hermanos, que todo esto que ahorita estamos platicando es la base del evangelio. Desde el siglo primero hasta el día de hoy, ¿cierto? Y es básico que todos como cristianos genuinos que somos, conozcamos estas necesidades y que las compartamos con los demás hermanos, ¿cierto? Muy bien, vamos a Hechos, capítulo 26, versículo 19, por favor. Hechos 26, 19. ¿Sí? Amén. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judá, y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Entonces, fíjense, hermanos, esto es bien interesante. El apóstol Pablo lo que nos está diciendo en estos versículos y lo que le estaba diciendo al rey Agripa en ese momento es que él, siendo obediente, ¿sí? Y eso es una característica que como cristianos convertidos debemos de manifestar, esa obediencia a lo que Dios nos dice que hagamos, ¿sí? Por medio de su palabra, por la exhortación de las autoridades de la iglesia y todo esto, es que debemos de ver esto como un mandato. Lo que Dios nos manda hacer, nosotros debemos obedecerlo como una realidad, ¿sí?
No está a consideración de que si yo lo quiero hacer o si no lo quiero hacer. Si Dios lo manda, yo obedezco. Y así también me evito muchos problemas. Acuérdense que gran parte de los problemas hoy en día, hermanos, principalmente con la gente que no quiere aceptar al Señor Jesucristo, es que no quieren aceptar a Jesucristo, no porque no lo conozcan, porque todo el mundo lo conoce, pero no todo el mundo está dispuesto a obedecerlo y a someterse a lo que Jesucristo dice que hagamos y a lo que la Biblia establece como la norma correcta. ¿Sí? La gente, en palabras muy coloquiales, quiere vivir haciendo lo que a ellos les parece correcto. ¿Sí? Entonces quieren ser ellos su propio Dios y no se someten al señorío de Cristo y por eso dicen, no, yo mejor vivo a como a mí se me dé la gana, como yo quiera, porque aparentemente es más fácil. Pero veamos verdaderamente los resultados de la gente cuando no están cerca del Señor. Ustedes los han visto. ¿Qué es más fácil? ¿Vivir en el mundo o vivir bajo el señorío de Cristo? ¿Sí? El mundo nada más va a traer aflicciones, va a traer problemas, va a traer incertidumbre, y ojo con la incertidumbre, porque la incertidumbre genera ansiedad, genera depresión, genera frustración y genera un montón de cosas, simplemente porque la gente que está en el mundo no quiere someterse al señorío de Cristo. ¿Correcto? Eso es algo muy significativo. Ahora, ¿qué era lo que el apóstol Pablo estaba obedeciendo? Y así se lo decía abiertamente al rey Agripa. Él lo que estaba obedeciendo era anunciar el evangelio a todas las personas, hablándole respecto a lo que es bueno. Ojo, como símbolo y como manifestación de un genuino arrepentimiento, que ya lo decíamos, es producto del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es algo bien interesante. Si yo verdaderamente soy un cristiano que he nacido de nuevo y que verdaderamente me he convertido, debo de dar ejemplo y símbolos de esa conversión. Si yo sigo haciendo lo mismo desastroso que hacía antes, nadie me la va a creer. ¿Sí? Tenemos que poner ese ejemplo para que las personas entonces digan, ah, ok, entonces sí es posible, porque aquel era tal por cual en otro tiempo, pero ahora, con base al Espíritu Santo que tiene y a la convicción de arrepentirse genuinamente de lo malo que hacía, ha cambiado su vieja forma de vivir, ¿cierto? Y eso, como ustedes se darán cuenta, es una de las bases también del evangelio que predicamos, ¿sí? El resucitar de nuevo junto con Cristo para el perdón de los pecados. Y la gente religiosa, como eran los judíos en aquel tiempo, no aceptan que la gente se arrepienta. Simplemente muchas veces caen en actos condenatorios hacia las personas y en su corazón, como es un corazón duro, no cabe ni el arrepentimiento ni el perdón, ni para ellos ni para los demás. ¿Sale? Y a tal grado llegaron que al apóstol Pablo, por predicar esto que ahorita les estoy comentando, no solamente intentaban callarlo, intentaban matarlo. ¿Sale? Entonces, eso es algo muy significativo. Vámonos al libro de Romanos, mis hermanos, capítulo 2, versículo 1. Amén. Ayúdenme a leer, por favor. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pregunta, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de la benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, subraya eso, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará
a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál va a ser la paga, mis hermanos? Nos lo dice ahí en el versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra inmortal ya me perdí, perdón. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación, angustia y sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ojo con el 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, bueno, un poquito largo esto que leíamos, pero era importante para que viéramos cuáles son las dos posibilidades que tenemos. Creo que está muy claro, ¿de acuerdo? Por un lado, si seguimos en lo mismo, vamos a tener consecuencias negativas. Pero si verdaderamente queremos hacer un cambio en nuestras vidas y empezamos a dar frutos en ese sentido, los resultados que vamos a tener van a ser muy buenos, independientemente de cuál haya sido nuestro pasado. Eso es algo que hace mucho énfasis el apóstol Pablo. Ya no importa si fuimos judíos, gentiles o lo que hubiéramos hecho. Si verdaderamente en mi corazón hay una disposición de cambio y me apoyo en lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, lo voy a poder lograr. Porque nadie, mis hermanos, tenemos el derecho de juzgar a otro. Porque al momento que estamos juzgando al otro, me estoy acusando yo mismo. Acuérdense que cuando apunto así, hay un dedo apuntando para allá, pero 3 o 4 apuntándome a mí. El único que puede hacer juicio y que hará juicio es el Señor Jesús. ¿Correcto? A Él ha sido únicamente el que se le ha dado esta potestad. Entonces, ¿importan las consecuencias? Por supuesto que sí. Hay consecuencias positivas si yo actúo de manera correcta, o hay consecuencias negativas si me quiero ir por la libre y si me quiero seguir viviendo en la forma en la que yo creo que es mejor, pero que está apartada de lo que Dios ha determinado, ¿cierto? Ahora, fíjense bien, algo que es muy importante. Si nosotros verdaderamente, hermanos, somos hijos de Dios hoy en día, tenemos que manifestarlo, ¿sí? Porque de lo contrario, estamos dejando muy mal parados al sacrificio tan importante que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, como a nuestra congregación, como a nuestra familia cristiana, a nuestra familia de origen. Yo no puedo decir que soy verdaderamente hijo de Dios y seguir haciendo las mismas obras de antes, ¿correcto? Entonces, si verdaderamente yo he recibido esa adopción como hijo de Dios, que a veces es tan difícil que algunas personas la quieran aceptar, ojo con eso, no es que no esté disponible, simplemente hay personas que no se creen lo suficientemente dignas o lo suficientemente importantes para recibir esa adopción. Luego entonces siguen luchando contra el mundo y con todo lo que el mundo ofrece, a pesar de que sabemos que no es muy buen resultado el que vamos a tener. ¿Sale? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, por favor. Versículo 8. Me dicen amén cuando lleguemos ahí, por favor. Dice la Escritura: porque aunque os contristéis con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieras por nuestra parte. Ojo con esto, es bien importante. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Subraya eso en tu corazón. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte,
Y eso en gran parte, mis hermanos, es la función que tenemos los pastores o lo que el Señor nos ha llamado a compartir de alguna manera el Evangelio. Fíjense lo que nos está diciendo y es bien interesante. El apóstol Pablo mandó la carta a los Corintios, que sabemos que es una de las iglesias más complicadas que había, principalmente por temas de conductas, ¿cierto? Entonces, ¿qué les dice? A ver, a mí no me gustó haberles mandado la carta porque se entristecieron, pero fue bueno que se hayan entristecido porque mediante esa tristeza modificaron de alguna manera su conducta. Entonces, ¿convino o no convino que les mandara la carta? Sí, convino. Y aunque sufrieron por un tiempo, ese sufrimiento después los llevó a cambiar su manera de vivir, ¿correcto? Y entonces sí, ellos pudieron ver las riquezas y las bondades que hay de vivir bajo lo que el apóstol les compartía de parte del Señor. Porque hay que acordarnos de esto y es bien importante. Todos los pastores, predicadores o como seamos, venimos a hablarles de lo que dice la palabra de Dios, no lo que a mí se me ocurrió ayer, ¿de acuerdo? Y si lo que nos está diciendo la palabra es que es necesario el arrepentimiento genuino para que yo verdaderamente pueda alcanzar el propósito que Dios tiene para mi vida, pues tengo que hacerlo, me guste o no me guste. Y a veces en ese sentido, los pastores tenemos que confrontar a lo mejor a algún hermano, ¿sí? Alguna hermana, por alguna situación que no está del todo bien, pero no es para que el hermano se enoje o que se sienta. No, es para que el hermano entienda que ese llamado de atención que a lo mejor nosotros le estamos haciendo es por su bien, ¿sí? Porque es mejor que nosotros desde el amor de Cristo les compartamos acerca de la importancia de ese arrepentimiento, a que por no hablar las cosas, el hermano se pierde y regresa al mundo. Porque ¿cómo le va a ir en el mundo? ¿Qué resultados va a tener? Ahí sí verdaderamente es cuando el sufrimiento va a ser fuerte y no va a haber quien se interese genuinamente por él o por ella. ¿Sale? Entonces, apoyémonos en esto también. Seamos cristianos maduros en ese sentido. Si de repente nos toca algún tipo de corrección, algún tipo de, ¿cómo se dirá? Se me falta la palabra. Bueno, vamos a llamarle corrección, ¿sí? Por parte de algún pastor, por parte de alguna autoridad, por parte de algún hermano maduro en la fe, pues dejo de enojarme y tomármela como que, ay, no, ¿por qué me dicen a mí las cosas? No, vamos a agradecerlo, vamos a ponerlo en oración, vamos a pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos revele nuestra verdadera convicción y nuestra verdadera condición, ¿sí? Y a partir de eso podemos generar un cambio que sea para bendición y no para juicio, para condenación. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Vámonos a el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 6, por favor. Este versículo reafirma mucho de lo que ahorita les acabo de decir para que vean que todo es bíblico. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué nos está diciendo esto el escritor de Hebreos? Que a ciencia cierta no se sabe quién es porque no es una carta como tal que pueda ser atribuible al apóstol Pablo. Lo que nos está diciendo es justamente lo que yo les decía. Tenemos que pasar de ser hermanos que nos alimentamos únicamente con lechita espiritual y que no queremos que nadie nos diga nada, y tenemos que convertirnos verdaderamente en cristianos maduros. Y el cristiano maduro o el hombre maduro se caracteriza porque cuando comete algún error y alguien se nos señala, lo acepta y trata de corregirlo, de cambiar, ¿cierto? Porque si no, vamos a estar siempre en una actitud que nada nos ayuda, ni como hermanos, ni como congregación, de que nadie puede decir nada porque si no ya nos sentimos y hay que estar cuidando todo lo que se dice y todo lo que se hace para que el hermanito o el hermanito no se vaya. Eso no sirve de nada. Aquí las cosas se tienen que decir, sí, desde el amor de Cristo, por supuesto que sí, pero se tienen que decir con verdad, con autoridad bíblica, ¿correcto? Y yo los invito a todos, los que verdaderamente estemos buscando establecernos en esta iglesia, que estemos abiertos en ese sentido en nuestro corazón. Que si alguien nos dice algo, es por nuestro bien. Y principalmente, ya lo dijimos,
el que nos tiene que estar ministrando y guiando es el Espíritu Santo, ¿correcto? Ahora, debemos dejar de hacer lo malo, sigamos a Cristo, dejemos de pecar para no morir. Ya sabemos que debemos de confiar en Dios y arrepentirnos. La paga del pecado es muerte. Grábenlo en su corazón. Yo no puedo estar haciendo algo malo y esperar a que me vaya bien. Es ilógico. Hay personas que lo piensan, pero son personas inmaduras, que piensan que haciendo lo que ellos quieran en el mundo y en la vida, de todas maneras Dios, por cuanto Dios es bueno y bondadoso, les tiene que dar todo lo que ellos piden. ¿Eso es correcto? No. Simplemente hay veces que Dios no nos va a dar lo que nosotros le pidamos porque puede atentar hasta nuestra contra. Si Dios no ve en nosotros una convicción genuina y una madurez genuina, pues no nos va a tomar en cuenta para muchas cosas, salud, porque simplemente sabe que a lo mejor hasta va a obrar en contra nuestra o de otras personas. ¿Sí? Si yo, como hombre, como mujer, tengo la convicción también de servirle al Señor y a la iglesia, debo de tener una actitud madura, responsable, acorde a lo que en un momento dado yo quiero hacer, para que entonces sí el Señor me pueda tomar en cuenta para alguna labor o para alguna obra. ¿Cierto? Bueno, vámonos a 2 de Pedro, capítulo 3, por favor. Ya prácticamente estamos cerrando. Dice, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, por favor. Cuando estén ahí, me dicen amén. Amén. Dice, el Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Correcto? Date cuenta, mi hermano, mi hermana, de cuánta es la bondad de Dios y cuánta es la paciencia de Dios, que aún Él, queriendo en un momento dado venir por su iglesia, ha retrasado la venida. ¿Para qué? Para que el mundo y las personas tengan esa última oportunidad tal vez de arrepentirse genuinamente y con ese arrepentimiento genuino, buscando a Jesucristo, poderse ganar la salvación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración de todos los cristianos? Ven, Señor, ven. Sí, pero debemos de actuar mientras para que a todos aquellos que podamos compartirles el evangelio, se los compartamos con la idea de que nadie de los que hayan sido predestinados se pierda de la bendición de estar con el Señor cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Correcto? Ya para terminar, vámonos a Mateo 27, mis hermanos. Nota ahí, por favor, el título que tiene este capítulo. Mateo 27, versículo 3. ¿A todos les aparece como muerte de Judas? Muy bien. Cuando lleguen ahí me dicen amén, por favor. Amén. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, fíjate, hermano, cómo estos versículos pueden ser tal vez los más importantes que vamos a hablar el día de hoy. Y yo sí te pido que los guardes en tu corazón, por favor. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Ahí te va. Es importante, y con esto no quiero jugarle al abogado del diablo, ni defender a Judas, ni mucho menos, simplemente quiero invitarte a que veamos esto desde otra óptica que puede ser muy interesante. Ahí te va. Judas, al tener un corazón duro, ¿sí?, contaminado, negativo, malo, como le queramos llamar, fue instrumento del diablo para entregar al Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo que él tenía en su corazón. Él robaba, él de alguna manera solamente buscaba su beneficio personal, y eso lo vemos también, no sé si recuerdan el versículo, los versículos donde habla
de que el Señor fue ungido con el perfume. Judas fue el que protestó y que decía, ¿cómo desperdiciaron el perfume que pudimos haber vendido por tantos ciclos de plata? ¿Ustedes realmente creen que le importaba a los pobres que decía Judas que quería ayudar? No, él decía, chin, lástima que se me fue ese dinero, porque si hubiera caído en la bolsa, pues se hubiera podido agarrar de ahí, ¿sí? Entonces él solamente buscaba su beneficio personal. Y ese corazón duro, ojo, fue el que el enemigo, el diablo, utilizó para hacerlo a él el instrumento y poder entregar al Señor Jesucristo. Ahí te va, eso es nada más una parte de la historia. Ahora, con todo esto, mis hermanos, que hemos dicho, el peor error que Judas cometió, ¿sí? Tal vez ni siquiera fue haber entregado al Señor, porque, fíjate, alguien tenía que haberlo hecho. Esta parte de que fuera entregado al Señor formaba parte del plan perfecto de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios no inventó y no se le ocurrió que Judas fuera nada más el que le entregara. Alguien tenía que haber cumplido con esa misión, con esa mala misión. ¿Por qué fue Judas? Por lo que decía anteriormente. Pero esto de todas maneras tuvo que haber pasado. Ahora ahí te va. Tal vez, verdaderamente, el error más grande que Judas cometió, hermanos, fue haber puesto su arrepentimiento, que aparentemente fue genuino, tan es así que fue que devolvió las monedas que le pagaron y que fue que confrontó a los líderes fariseos, ¿sí? Esto nos habla de que aparentemente había en él un arrepentimiento genuino, ¿estamos de acuerdo? Eso estuvo bien hasta cierto punto. El error que él cometió, y es aquí donde quiero que todos pongamos atención, es que en lugar de haber corrido con ese arrepentimiento genuino a los pies de Cristo y muy probablemente haber recibido perdón, porque dicen por ahí, no tengo pruebas pero tampoco dudas de que el Señor en su infinita bondad, así como ya lo había hecho con Pedro que lo había negado y que lo perdonó, muy probablemente también hubiera perdonado a Judas. Pero la dureza del corazón de Judas, hermanos, lo llevó a buscar el perdón en el mundo, en los fariseos, en lugar de haber corrido a los pies de Cristo. ¿Se dan cuenta? Yo no sé si ustedes ya habían caído en ese punto. A mí la verdad me sorprendió mucho cuando el Señor me estaba ayudando a hacer la predicación. Y dije, wow, o sea, si Judas, aún con todo lo que hizo, en lugar de ir y buscar el perdón o el arrepentimiento de los fariseos, a los cuales no les importaba, porque se lo dijeron y aquí lo dice en la palabra, si hubiera buscado ese perdón y ese arrepentimiento genuino, lo hubiera llevado a Cristo, probablemente no hubiera terminado en el infierno. Porque Judas está en el infierno. Tan es así que dice la palabra que fue y se ahorcó. Y los homicidas no eran el reino de los cielos, y pues el ahorcarse es una especie de homicidio, ¿correcto? Entonces, date cuenta cómo es algo tan importante. Dice, entonces, como les decía, el fracaso más importante de Judas en toda esta historia fue poner su arrepentimiento, que aunque aparentemente genuino, no lo llevó al lugar correcto. Lo puso en manos de gente que ni podían perdonarlo, ni les importaba perdonarlo. Y si él, en esa convicción que aparentemente se ve reflejada en la palabra, hubiera ido a donde el Señor Jesús y verdaderamente en una convicción de espíritu le hubiera pedido perdón al Señor, yo quiero creer que el Señor lo hubiera perdonado. ¿Estamos de acuerdo? Tanto es la bondad de nuestro Señor Jesucristo que yo quiero pensar en eso. Porque ustedes recordarán que cuando el Señor, después del tercer día, les aparece a las mujeres, les dice, vayan, compártanle a sus hermanos y a Pedro. Eso es algo muy significativo, porque con eso el Señor estaba mandando decirle a Pedro que ya lo había perdonado. Cuando Pedro también había estado en una aflicción muy grande por haber negado al Señor 3 veces. ¿Correcto? Entonces, para cerrar la predicación del día de hoy, me gustaría que te llevaras esto en tu corazón, hermano. El mensaje más importante del día de hoy que el Señor nos regala es eso. El único lugar al que debemos de correr siempre en busca de perdón, con base, subraya esto, con base en un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, es a los pies de Cristo. Compartamos eso, creamos eso, guardemos eso como un tesoro en nuestro corazón. En ningún otro lugar, ni en ninguna otra persona,
se logra obtener el perdón de pecados invaluable y que nos reconcilia con Dios y que nos hace vivir verdaderamente en la adopción de hijos de Dios, más que cuando vamos genuinamente, en convicción y en arrepentimiento genuino a los pies de Cristo. Entonces, Él en su bondad y en su misericordia y por la gracia, que es el regalo inmerecido para todos nosotros, nos perdona y podemos tener una vida diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Gloria a Dios. Entonces, vamos a darle un aplauso al Señor por la palabra del día de hoy.